Hablemos de Circo, espacio virtual de diálogo y reflexión. Bien, capítulo 4 de Hablemos de Circo. Sean todos bienvenidos. Estamos de vuelta después de una semana sin grabar y bueno, se está extrañando un poco volver a reunirnos y poder conversar sobre el circo que está pasando en Latinoamérica. Bueno, en este capítulo vamos a reflexionar en torno al acontecer del circo en Uruguay. Sabemos que no podemos hablar de todo el circo de un país, pero sí crear un diálogo reflexivo y una mirada crítica a lo que está ocurriendo en Latinoamérica. Y para eso tenemos la oportunidad de tener dos invitados que nos acompañan en este momento, Iván Corral y María Noel Rosas. Vamos a presentar primero a Iván, que a María Noel yo la conozco y nos acompaña, ella es participante del grupo de Hablemos de Circo también, pero para la gente que no conoce, bueno, tanto Iván como María Noel son parte del grupo Circo Transat, ¿no es cierto? Bueno, Iván es director y productor de espectáculos de circo. Actualmente es productor ejecutivo de Circo Transat y 30 producciones. Así también María Noel Rosas es creadora y gestora en artes escénicas, integrante de Hablemos de Circo, ahí yo le coloqué también. Codirige la plataforma de creación y circulación escénica Colectivo CLO desde el año 2014 en Uruguay e integra la compañía Mermejita Circus AC en México. Y actualmente dirige la obra La Noche en el Jardín de Juan... Aquí me confundo un poco, pero lo voy a leer bien según cómo me lo enviaron y vamos a ver cómo funciona. Dice, es para llamar la atención. Sí, queda así como, ¿qué? Dice, La Noche que el Jardín de Juana rebrotó, ¿sí? Sí, facilísimo de comunicarle a los amigos y a la familia que le recomendás ir a ver después, ¿no? Ya, sí. De Circo Transat y Tra, ¿sí? Así es. Bueno, pero la idea es que también cada uno se pueda presentar un poco, decir algo que quieran aportar también, que no sea solamente yo el que esté hablando, así que, no sé, María Noel, Iván, ¿cómo podemos empezar? ¿Quién quiere hablar? Empezamos a hablar como del panorama a nivel nacional, del circo. Sí, mira... del momento presente actual o... Sí. Bueno, una de las 3 preguntas que le había enviado anteriormente es hablar sobre Uruguay, pero antes de todo eso igual me gustaría conocerlo un poco más a ustedes. Lo acabo de pensar ahora mismo, para que la gente que no sabe quiénes son ustedes los puedan conocer también y nos puedan explicar un poco qué hacen en Uruguay. Perfecto, si no te parece mal, hermano, tenés el micrófono apagado, arranco yo de una. Lo primero es que yo empecé en el circo como artista, digamos, y a la larga eso me fue derivando en pasar a la dirección y después a la producción. Pero no es que si actualmente estoy trabajando en producción, no es que sea mi formación única y mi vínculo con el circo a partir de ahí, como hay otros colegas que sé que han hablado o se manifiestan de distintos lugares y sectores. Yo empecé como actor, primero como malabarista, haciendo coctelería, ¿sí? Entonces empecé primero por el alcohol, después por jugar mientras trabajaba, haciendo flair. Eso me llevó a querer investigar otras técnicas, ya mismo conocer el malabarismo. Eso me llevó a los zancos a estudiar teatro, el teatro, a darme cuenta que en verdad me gustaba el circo, la parte acrobática, corporal. Ahí desarrollé unos cuantos años como artista, tanto como payaso, acróbata, y a lo último también haciendo trapecio, como portor de trapecio. Y en un momento, cuando mi objetividad empezó a analizar qué era lo que estaba plasmando en escena, me di cuenta que había otra gente que lo hacía mucho mejor que yo. Y empecé a aportar más desde afuera también de la escena, desde la dirección primero y desde la producción después, al no tener cómo mover estos espectáculos, y la inquietud de que eso también tuviera salida y circulación.
me llevó a ser el propio productor de mis cosas en esa etapa, en 2010, y de el resto de otros proyectos que se fueron sumando después, más adelante. Entonces, nada, para contar que es un poco salpicado la formación, digamos, en el tema, en específico. Genial. Bueno, y continuamos con Noé. Bien. Sí, yo también empecé desde la práctica del circo como trapecista, como aerialista. Empecé haciendo telas y trapecio, como la mayoría de los aerialistas. Y a hacer circo empecé a trabajar con una fundación que trabajaba en la técnica de playback, que es como una especie similar al teatro del oprimido, y empecé a entrar en contacto con la danza y me empecé a interesar mucho los lenguajes, como que me enamoraba del circo, pero también me enamoraba la danza y me enamoraba aún más encontrar puntos de encuentro en estos dos lenguajes que entendía que tenían como punto en común el cuerpo como territorio político también. Entonces, y enseguida empecé a tener la curiosidad de crear, como de generar números, de empezar a hacer escena y en ese camino también me empezó a pasar lo mismo, bueno, como la necesidad y el deseo de que lo que hacía se moviera y tuviese una vida. Y bueno, y ahí me empecé a acercar a la producción, a la gestión, a empezar a contactar y a hacer redes y encontrar formas también de trabajar en conjunto. Y bueno, ahora me llevó a darme cuenta que me interesaba pila también la dirección y el colaborar en procesos, como que comencé también como a ser docente, y en la docencia me empecé a darme cuenta que me interesaba mucho acompañar procesos creativos, colaborar en intentar leer y amasar qué es lo que cada persona tenía ganas de comunicar. Entonces ahora estoy en eso, como bastante enamorada con la dirección, con la escritura, con el pensar la escena y generar hibridez de eso. Famosa hibridación, excelente. Bien, bueno, ahora ya que nos conocemos un poco más, bueno, si no me conocen, mi nombre es Víctor, a las personas que nos escuchan. Ya hay varios audios que hablo un poco de mí, pero ahora no es el momento. Ahora podemos hablar de lo que está ocurriendo en Uruguay. Y la idea también es preguntar ahora qué es lo que está pasando actualmente. Sabemos que ha sido el proceso de la pandemia a nivel global, pero cada país está funcionando de una manera distinta, unos similar a otros, pero igual me gustaría que me pudieran contar un poco el contexto actual para después hablar del futuro o cómo seguir trabajando también desde el lado de la investigación y un poco lo que nos reúne en este momento. A mí me parece que por eso mismo es re importante hablar del contexto justo anterior al actual, porque también a la hora de ver para dónde derivan las cosas está bueno ver de dónde estaban y de dónde venían, que justo el contexto es como un paréntesis que le cambia la realidad a todo, pero no se puede desconocer la evolución de las cosas, ¿no? Naturalmente el que tiene el sector en Uruguay precisamente, que para poner un entorno comparado con otros lugares de América tiene unos 20 años de atraso en la evolución de lo que es el nuevo despertar del sector, y capaz que en Europa son 70 años de diferencia, y también esos tiempos son los que van construyendo cómo los sectores generan sus fuerzas, sus identidades, sus institucionalidades también. Entonces, en el lugar que estábamos antes de esta pandemia era un lugar de crecimiento, ¿sí? De un crecimiento que empezó en el 2000, después de estar bastante estancado y casi desaparecido. Los circos que tenían una historia de 150 años acá, donde en su momento tuvieron un apogeo muy importante,
y fueron con el Circo Criollo también lo que llevaba el teatro al interior. Entonces el circo también mucho en cuanto a descentralización es padre del teatro en Uruguay, en las zonas del interior, porque era la primera vez que veían una obra de teatro era en una carpa de circo. Y eso fue como el momento de esplendor, y luego en los 40, 50, 60 fue desapareciendo todo lo que es el circo, a quedar en unas expresiones muy chiquititas de circo itinerante que no cruzaba a las ciudades, con números como ya de otra época, que sobreviven 2 compañías, pero que no se tocaban con Montevideo. Entonces no había desde Montevideo, que es donde se centraliza todo en Uruguay, no había ese acercamiento con lo que es el circo hasta principios de los 2000. Pero en la actualidad aún no hay formación profesional, digamos. Entonces, en un lugar donde el circo estaba antes de la pandemia es en el que la formación se daba de forma no formal, en algunos centros culturales destinados al circo, pero a través de talleres y no de una educación, y ni siquiera una educación que haya una escuela nacional, sino que tampoco habían planes de estudio en formato de escuela, ¿no? Que integren varias disciplinas. Cada uno se arma tomando talleres distintos, su conocimiento en la danza o en el teatro o en estas cosas. Entonces, a nivel de formación, está en ese lugar. A nivel de organización, no existe una red consolidada, institucionalizada, que represente al sector, aún una red válida, ¿sí? Entonces no hay un gremio, ¿no? No hay un gremio establecido que esté peleando por el sector. Sí hay muchísimas iniciativas individuales o colectivas, pero no como que se haya instalado. Entonces también en los tiempos actuales de pandemias y de conflicto, los que mejor se han salvado su pellejo, digamos, son los que tienen fuertes gremios, organizaciones así, que en Uruguay sería la construcción o otros, ¿no? Que defienden esto de que por eso ellos están trabajando y nosotros no. Pero da igual, eso es lo que tiene que ver con la representatividad, lo que no haya un organismo reconocido por todos que esté luchando por el sector, se ve reflejado en los fondos, en los apoyos gubernamentales. El circo por lo general no tiene una categoría propia aún, ¿sí? Sino que siempre que va a pelear o disputar un fondo es dentro de la categoría teatro, a veces dentro de la categoría teatro, circo y títeres, a veces una discriminación, circo y títeres como subcategoría. Entonces también a ese nivel todavía le falta un poco de esa pelea que los años en otros países de trabajo anticipado hacen que se vayan consiguiendo cosas. Entonces, a lo que voy, que esto lo plantea como un lugar bastante frágil, ¿sí? Para recibir un impacto como este de la pandemia, ¿no? Entonces hace pensar mucho qué teníamos, qué deberíamos tener, en qué estábamos regalados. Nada, eso es lo que me hace visualizar un poco, y sería como la introducción a cómo estaba la realidad antes de que empezara esta nueva ola. A mí me pasa un poco que se escucha mucho del circo que ocurre o en Argentina, o en Chile, en México, pero yo soy muy ignorante en ese aspecto y pocas veces escuché de circo en Uruguay, sobre todo de circo contemporáneo. Sé que habían, sobre todo mochileros, viajantes por Latinoamérica, y más de uno era de Uruguay, que contaba sus experiencias, pero dentro de eso, igual surge esta pregunta también de que cómo está organizado actualmente Uruguay dentro del circo. Y bueno, cuando nos conocimos también, ella me hablaba un poco de los intereses en investigación, que hay como una naciente influencia sobre esto, sobre investigar la hibridación, el circo como tal también. Pero no sé si tú me quieres agregar un poco más también la situación. 9 decimos, ¿no? Sí.
Sí, sí, la situación en la que estamos ahora es eso, que es un sector que está creciendo y que, o sea, en los últimos años se han consolidado algunas instituciones no formales como el Picadero, ahora está Entropía también, que es un galpón que es como uno de los que también está como un poco empezando a ganar terreno en esto de la formación un poco más profesional, que tuvieron un programa el año pasado que se llama Físico, que tuvo apoyo del gobierno para hacer una formación anual con la gente de Migra, que venía la gente de Proyecto Migra Argentina a hacer un proceso de formación que estaba enfocado a la creación y a la investigación. Y bueno, nada, pasa eso, que los apoyos son intermitentes, o sea, como que un poco, de hecho, la conversación que está sucediendo un poco ahora en el sector está siendo, toca juntarnos a organizarnos, como que también hay una asociación uruguaya de circo que es un poco rara la relación con esa asociación porque hay personas que están llevando esa asociación que no hay como mucha comunicación entre la comunidad y esas personas, entonces como que hay una sensación de no sentirse muy representados por esa asociación en sí, y como que tampoco tenemos mucha claridad de qué es lo que está pasando ahí, entonces como que un poco toda esta situación de pandemia, eso de velar la precariedad de nuestras condiciones de trabajo y todo, que nos está poniendo en el lugar de decir, tenemos que ordenarnos un poco como sector, que claro, nuestro espíritu nómada gitano también hace que eso a veces sea un poco complejo de articular. Y luego después en el plano de lo escénico hay varios colectivos que vienen sosteniendo producciones, de hecho Circo Transat también es como un proyecto súper importante acá, que tiene la carpa, que después ya Iván hablará de eso, y bueno, con Colectivo CLO también venimos haciendo creación, producción y circulación de obras, y como que hemos logrado también un poco identificar que nos interesa, además de hacer nuestras producciones, nos interesa trabajar mucho en coproducción, como esta estrategia de generar red, de hacer juntas, o sea, ya que nuestras condiciones son precarias o complejas o difíciles a veces, bueno, entonces, o sea, juntémonos, hagamos juntos y conozcámonos a ver qué es lo que podemos ir haciendo, en qué podemos coincidir para trabajar juntos. Sí, respecto a esto me gustaría ya interrumpir antes que se vaya para otro lado, porque, claro, yo digo, no hay una formación profesional, no hay una institucionalidad válida que representa el circo, y claro, María Noel dice, hubo una formación el año pasado, hay una asociación uruguaya, parece que estuviéramos hablando de cosas distintas, pero también estamos hablando de que las interpretaciones y cómo ven la realidad muchos, a mí me hace pensar que no es eso una formación profesional, o lo que le hace pensar a la mayoría del sector, a todos menos dos, de que eso es una asociación uruguaya de circo. ¿Sí? Entonces, en el campo de la formación, sí, es loable esto y ojalá prospere mucho, que Entropía siga desarrollando esa beta para tratar de profesionalizar cada vez más, y lo mismo que pase en los demás centros culturales que se dedican al circo, y que también pase a nivel nacional. Y lo otro es como el tema tabú de que sí hay una figura que es esa asociación, que es un fraude. O sea, te voy a decir acá en el post, me la banco después con cualquiera de todos los cirqueros uruguayos. Quería ser un poco más diplomática, pero me encanta. No. Es un fraude. O sea, yo soy uno de los 50 que firmó para hacer esa asociación, porque tenía un amigo que estaba presidente, no lo podía dejar tirado. Entonces, teniendo un cargo ahí en alguna comisión, no sé cuál es, en 8 años no fui llamado a ninguna reunión, asamblea, decisión, renovación de autoridades, lo mismo yo que todos los demás. Entonces, al toque se desvirtuó, se cambió de presidente y terminaron siendo 2 personas que están en la asociación, y después por el dejar la omisión, dejarlo hacer, eso
sigue ahí en pie, pero realmente el espíritu de toda la comunidad del circo es que hay que tomar eso y cambiarlo o hacer una cosa nueva, pero está. A lo cierto es que no existe como organismo que esté representando a los artistas y peleando por sus derechos. No. Se puede decir que no. Por eso digo, aunque hablemos de lo mismo, la visión de uno puede ser que algo está y la de otro que no está y la de otro que no está como debería estar. Claro. Pero bueno, sí, dale, sí lo vas. No, es que igual manteniendo el tema también me entran un poco de dudas porque yo desconozco si existe un fuerte movimiento de circo tradicional en Uruguay o de circo contemporáneo, porque cuando hablamos de la asociación, me ha pasado que, por ejemplo, en Barcelona, cuando se juntó una asociación inicial, se duraron menos de 3 años, en Chile pasó lo mismo, pero ahora hay como una nueva iniciativa de reestructurar nuevas asociaciones, de mantener un formato tanto de respeto y equilibrado entre los grupos también, porque esto es un tema sindical, un tema gremial para los trabajadores a futuro, sobre todo ahora. Pero ¿qué pasa en Uruguay manteniendo ya también esto? Porque escucho también, hablan de las asociaciones, las formaciones que hacen del gobierno, y ¿qué ocurre actualmente también? Igual no es una formación del gobierno, fue una formación apoyada por el gobierno, sí. Pero financiada por ellos, ¿o no? Parcialmente sí, o sea, en algunas cosas sí. Ya. Pero en realidad tampoco es una formación súper extensa ni de una dedicación anual y semanal también, de cantidad de horas, ¿no? Ya, claro. Para mí igual esto estaba bueno para, como si fuera en el orden de las preguntas, sería la tercera parte, cómo ver la institucionalidad, la representatividad. Sí contar quizás un poco más de que parte de lo que se ha construido, que exista el sector acá, ¿no? Lo más importante es que sí, hubieron un despertar de interesados en las artes del circo y que hubieron algunos lugares que se decidieron a destinar su atención y todo al desarrollo del circo, como en el Picadero en 2004, 2005, ¿sí? Y más adelante, a los 3 años, o sea, es esto, ¿no? Es la réplica de algo que sucede en todos los lugares del mundo. Se instala un centro donde se dan talleres, donde se hacen shows los fines de semana, donde distintas personas ensayan espectáculos. Eso tuvo una réplica lenta, pero que fue apareciendo, ¿no? A los 3 años apareció otro lugar más, La Invisible, que se focalizaba en dar talleres. Luego, unos años después, Entropía, que ahora tiene mucha fuerza también, con alumnos, con gente que integró estos otros procesos. Yo fui uno de los fundadores del Picadero, di talleres ahí. María Noel, si no me equivoco, saliste de La Invisible. Que fue la primera otra cosa que hubo. Entropía sale con gente que estuvo pasado en esos lugares. Entonces, eso se instaló desde 2005, lo otro en 2008, lo otro en 2012, y ha tenido su fuerza. Han habido otros grupitos pequeños que replican eso también, o lugares que son híbridos, que comparten circo con otra cosa. Al mismo tiempo, como en distintas partes de América y del mundo se hacen convenciones de circo y encuentros internacionales, es el 13 o 14 este año, de la convención. Que eso también mantiene un gancho con la circulación de artistas y de información, y toda la gente de Uruguay, los que empezaron este movimiento en los 2000, que era muy de ir a tomar convenciones de circo, primero traer esa información y procesarla antes que hubiera YouTube, tener sus anotaciones, y bueno, a partir de ahí el flujo se viene dando. La gente que hace como un techo en la formación acá, por lo general sale a buscar formación en otro lado, ¿no? Y tenemos, primero empezaron a ir a Argentina, algunos a Brasil, la escuela de Río, gente que iba a Rosario, a Buenos Aires. Después empezó a ser más fácil, o sea, digo después, a partir de 2010, ponele, ir a Europa a buscar entrada en alguna escuela. Entonces, siempre eso funcionó como trampolín también, ¿no? Si bien no cubría todas las necesidades,
la etapa de formación de acá, sí, estos espacios ayudaron a que se desarrolle el sector, que se creen espectáculos, que los artistas creen números y se entrenen y quieran seguir también su carrera y hayan disparado para otros lados, que traen amigos, conexiones, que hace que también de eso se nutra el sector y alimente, ¿no? No se han dado tantos espectáculos uruguayos que circulen internacionalmente, son pocos, quizás no tienen la notoriedad que puedan tener en otros países, pero eso está pasando hace años ya también, hace unos 5 o 6 años. Perfecto. Y dentro de todo esto también, bueno, uno de los propósitos igual es hablar un poco de la situación que está pasando a nivel global, pero también cómo esto afecta a nivel local frente a, bueno, no sé si están con funciones o están con trabajo o cómo se están proyectando también, porque ya esto es como como lo que se dice normalmente, que hay ya funciones vía streaming y hay fondos ya que están saliendo vía streaming. O sea, acabo de revisar los proyectos de Iberescena y están financiando 100% temas de realidad virtual. Y no sé si ustedes dentro del sector, tanto de Uruguay, cómo están pensando el circo dentro de esto también, en la situación global y local de crear circo finalmente, tanto como compañía, y cómo lo ven también en las diferentes compañías que están en el web. No sé si nos quería ayudar. Sí, sí. Bueno, en términos de escena, o sea, nos lo estamos preguntando. Han habido algunos intentos de hacer cosas virtuales, pero la verdad que es que no está tan fuerte, o sea, el tema de la escena virtual acá. Más bien lo que ha sucedido han sido como transmisiones de obras que ya están hechas, o sea, que ya están transmisión de videos en el canal del Picadero, por ejemplo. Eso fue como algo que sucedió. Y después, o sea, se está como volviendo mucho a la calle también, siento, como que conozco varios colegas que están, volviendo a la calle, nosotros también pensando cómo proyectando desde ahí, decir, bueno, o sea, vamos a proponer cosas que sucedan al aire libre. Y después hay un intento por parte de una sala de teatro que se llama El Galpón, pero que en realidad convoca, o sea, su prioridad no es programar circo, y sí estamos postulando para ver si sucede esto de lo de la distancia social, de que haya la platea con tanta distancia y tantas butacas libres para un lado y para el otro. Como que un poco la situación es esa, la realidad, y lo que un poco se está hablando ahora es eso, que el sector artístico en general, ya más allá del circo, como que ha hecho varias propuestas al gobierno y no se ha tenido una respuesta concreta en términos de salas, cómo va a ser esa vuelta, cuándo va a ser esa vuelta y cómo sería. Igual, o sea, están habiendo como apoyos donde el gobierno compra entradas para en algún momento, cuando se hagan funciones, es como una especie de venta de funciones previa, ¿no? O sea, ellos compran tantas entradas, te dan ese dinero ahora, y bueno, cuando algún día vos hagas funciones, estas entradas que ellos tienen destinadas a bachilleratos artísticos para esas funciones, por ejemplo. Son medidas que o sea, obvio que nos colaboran, pero no sabemos también qué nos va a implicar mañana, en qué vamos a estar mañana, cuánto vamos a poder sostener todo esto, pero bueno. No, y que nunca incluyen a todo el sector, ¿no? Perdón, que nunca incluyen a todos en esas medidas. Sí. Son algunos, tocan a algunos, y que parcialmente reciben un flotador, pero siempre ni esas personas que reciben eso están a cubierta, y siempre son más los que quedan afuera que los que quedan adentro. Digo, porque sí, de fuera todo el mundo dice, que viene Uruguay, puede decir, ¿no? Que en muchas cosas somos muy progres. Sí. Y capaz que decimos esto y se parece que acá sí están apoyando. Y lo cierto es que el sector hace agua como en el resto del mundo. Y el laburo y trabajo no ha habido en 3 meses y medio para nadie de todo el sector. Cuentagota. Ahora, porque todos
adaptarse a esto y generar propuestas y nuevas medidas y todo, lleva un tiempo. Ahora se puede empezar a decir que se destrancan algunas cosas, pero ninguna de las medidas llega a tener una super coherencia, digamos, y menos una amplia justicia con todo el sector, ¿no? Sino que es el sálvese que pueda. Y ahí, en ese caso, yo lo veo que los productores capaz que zafan más que los artistas, porque son los que están más hábiles a la hora de negociar con el gobierno, apostar a postulaciones y demás. Entonces también se parcializa un poco de qué tanto y quiénes se salvan y cómo. Sí, total, también eso. Hubo como un llamado del municipio también para propuestas como virtuales, por ejemplo. O sea, que eso fue como una adaptación que hubo, pero también eso, son como dentro de los pocos recursos que hay y todo, o sea, son situaciones bastante, eso, warriors en realidad, como que es bastante rústico todo, como que estamos ahí. Se ve un poco de la precariedad de lo que ocurre en Latinoamérica. Igual, mira, aquí todavía peco de ignorante, pero cuando hablo siempre pienso en Uruguay, en un momento pensaba en el presidente que tuvieron, que fue Mujica, en un momento que empezó a legalizar muchas cosas progresistas y populares, que te puedo decir yo caía bien en mi generación o mis amigos, o sea, como que envidiábamos al presidente que había, porque en Chile nuestro querido presidente, no, ojalá que no me censuren en esta parte, pero yo decía, wow, qué genial cómo están funcionando y trabajando dentro de la legalización de marihuana, la legalización del aborto y sobre muchas situaciones también. Y es curioso también pensar que en cultura todavía está este sector, sobre todo en circo, todavía hay una precarización frente al trabajo, al rubro, todo. ¿O ustedes lo ven así todavía? Es que también creo que, o sea, como un poco el proceso que sucedió estos últimos años fue generar una comunidad que consuma circo, como que creo que o sea, que practique y que consuma circo, como que creo que recién ahora está un poco como esto, gracias al trabajo que se fue realizando todos estos años, como decir, bueno, o sea, el público entiende que hay otras, o sea, que existe el circo nacional, que hay otras formas de hacer circo más allá del circo de carpa y tradicional, como que creo que recién ahora estamos llegando como comunidad a ese lugar. Vale, perfecto. No sé qué piensa Iván en eso, pero un poco esa es mi visión al respecto. Sí, o sea, acá, espectáculos de circo, había, yo qué sé, contemporáneo, ¿no? Estamos hablando. Sí. 1 o 2 a fines de los 90, ¿sí? 3 o 4 entre espectáculos a nivel súper profesional, estamos hablando, ¿no? Un desarrollo técnico con lo que había, con las herramientas que en ese momento, si sabías hacer 2 trucos en una tela o en un coso, ya eras un capo, ¿no? Y así en todas las áreas, no que viniera de un desarrollo técnico gigante, sino de que eran artistas que estaban haciendo esto, y después en los primeros quizás espectáculos que empezaron a tener inversión en producción y demás son del 2008, entonces de ahí a que es los experimentos de ensayo y error, ¿viste? Todo eso generó el público que dice María Noel, ¿sí? Pero también nos habla de que el sector es nuevo, que estas cosas, por lo general, las luchas de gremios sectoriales, de institucionalizar, de generar apoyo fuerte del gobierno, llevan años. Yo sé que en Barcelona, por ejemplo, fueron 10 años de pelea de todo un grupo donde ahí son los padres y las madres de la gestión cultural, tienen mucha herramienta y durante 10 años tuvieron que estar ahí peleando para que surja ese espacio. Acá quizás teníamos que empezar ahora a hacer ese contrarreloj para ver si en 10 años o hacemos contar alguno de lo que ya pasaron, para acercarnos un poco a eso. Lo cierto también es que estos espacios, que son los que sostienen la actividad del circo acá, están en realidad súper diferentes al mismo tiempo. Sí, porque algunos con la crisis están en el conflicto de pagar el alquiler, ¿sí? Hay uno que tiene un comodato ya asegurado, pues el picadero, con
con la intendencia, entonces no tiene la misma problemática actual que los que van juntando meses o afrontándose para un desalojo, ¿no? Que tiene una realidad y una pelea muy diferente. Y también se va sectorizando los que priorizan el desarrollo del circo social, que también apareció hace unos años como Beta, con convenio con el Cirque du Soleil, que ahora está en quiebra y desaparecido su área de Cirque du Monde, pero que se destina a eso, tiene su lugar y tiene una pelea distinta a Entropía, que está apostando a este otro tipo de desarrollo más en lo profesional contemporáneo, que tiene sus conflictos con el pago de alquiler y supervivencia, como muchos otros centros culturales. Está Transat, que tenemos la primer carpa de circo contemporáneo uruguaya hace 5 años y es una realidad súper diferente también, con imposibilidad de hacer un montaje de la carpa ahora o de actuar en teatros o todo lo demás, pero con problemas muy, muy diferentes. Y después están todos los artistas que son independientes y tienen sus problemáticas también, que es dispar, desde que trabaja en la calle mismo como único lugar, a los que son miembros de compañía, que también se ven las cancelaciones de obra de los teatros. Fue algo que también marca un poquito el crecimiento, es que hace unos 5 añitos, 6, empezó a entrar el circo también a los teatros oficiales. Entonces, además de generar la movida en estos centros culturales, además de haber una carpa que esté haciendo espectáculos, también hay espectáculos que ingresan al circuito oficial y le llegan a otra gente, ¿no? Pero es muy nuevo, nos va a llevar unos añitos. Creo que ahora este tiempo de cuarentena nos hace que todos reflexionemos más, pensemos más, trabajemos menos, y que de acá puedan hacer. Yo creo que el festival, o sea, en Uruguay está a nivel de estos festivales, convenciones, está la Convención Uruguaya de Malabares y Circos, que es la que se hace, creo que esta va a ser la 14 edición este año, si se llega a hacer. Después está el festival, el FIC, el Festival Internacional de Circo, que lo organiza el Picadero y trabajan también en sociedad con Transat y un montón de cosas, que es la 4ª edición este año, creo, ¿no? Del FIC. O sea, es un festival que se hace cada 2 años y esta es la 4ª edición. Y es como o sea, lo que entendemos por festival de circo sería como lo único que está sucediendo en Uruguay. Después es como más convenciones y encuentros. Está Malabarmar también, que ya unos cuantos años que sucede ese encuentro, que es un encuentro también totalmente autogestionado y bueno, nada, eso también, ¿no? O sea, habla de eso, de la capacidad de circulación que es bien reciente. O sea, nosotros con Colectivo Clon, nuestro trabajo se ha enfocado más en la creación, investigación y en la circulación regional de nuestras obras, porque también empezamos a ver eso, dijimos, está perfecto, o sea, nos encanta hacer escena y hacer obras y que nuestro trabajo sea la escena, pero si nos quedamos solo en Uruguay es medio difícil sostener también como el circuito es bastante limitado, y de hecho, o sea, todos los proyectos que les estamos hablando, la mayoría son todos en Montevideo. Solo Malabarmar es un festival que se hace afuera, bueno, y la Combe también es afuera de Montevideo, la convención es en Canelones y el Malabarmar es en Rocha. Entonces como que también ahí hemos ido haciendo los productores y las productoras de circo de acá de Uruguay como el trabajo de ir a las salas de teatro del interior, como también hay todo a veces una resistencia a nivel infraestructura de circo, de que entre el circo a los teatros, de que si están preparados los teatros, como que estamos en ese trabajo que ya hace unos años que se viene haciendo y nada, como que un poco ahora toca fortalecernos para poder seguir creciendo, me parece. Sí, qué fuerte. No sé, Oye, se me pegó un poco la cámara, para que no se preocupen. Pero, sigue más. Dale, sigo yo, porque nos refuimos de la pregunta original de esta segunda instancia, de cómo era con el streaming y cómo era con qué estaba pasando, ¿no?
Entonces, me gustaría también ir a un cachito más a cosas concretas, que a veces ilustran mal el panorama general. Entonces, al principio fue cerrar todas las escuelas, suspender todos los espectáculos de circo, todos estos centros. Ahí se vino como, creo que fue la onda mundial de tratar de mantener el contacto primero con el público, con los alumnos, antes de defender el trabajo o el dinero. Era como que se apostó por eso. La difusión de contenido gratuito, de seguir esto, haciendo talleres online o lo que sea, pero eso también al toque conlleva la preocupación real por sostener la economía del sector y en ese mismo plan no solo mantener el vínculo con los fans o el vínculo humano, sino también ese otro vínculo que se necesita para que los distintos actores sigan adelante. Y se tiraron talleres online como en muchos lados, con modalidades de pago a transferencias bancarias que la verdad no fue algo que solucionara la historia. Se fue a pique los que estaban dando talleres. El público no fue que lo recibió tan afín eso de seguir virtualmente y sobre todo pagar por ese taller virtual cuando en realidad capaz que podía elegir cualquier otro taller virtual. Y la diferencia en muchos casos era solo los que tenían vínculo afectivo fuerte, ¿no? Entonces esa medida, la difusión de obras que hizo el Picadero también, ¿no? De pasar todos los espectáculos de circo que habían pasado por ahí, hacerle el streaming y tratar de que se genere algún tipo de contribución de la gente apoyando para que eso siga. Es como doble. Primero sí, mantuvo el vínculo, es verdad, es muy valioso, que la gente podía seguir viendo eso y apoyarlo. Pero segundo, es que el formato en el que estaban registrados estos espectáculos no era el que más los hace lucir, ¿no? Porque cuando estamos todos mirando televisión 14 horas por día, somos unos expertos en audiovisuales, toda la población. Cuando te dan una imagen a plano fijo, de lejos, sin definición, con un código que está hecho para el en vivo, no está trabajado para ahí, artísticamente la baja mucho, y a nivel de aporte lo que se recauda es muy inferior a hacer un espectáculo en vivo, casi que insignificante. No sé, podría tirar que es menos del 10%. Al mismo tiempo se hicieron otras cosas. Entropía hizo una rifa virtual de camisetas que yo mirándolo afuera era tipo, pobres pibes, ¿no? Mirá si se van a salvar con una rifa de camiseta, pero en realidad tuvieron bastante apoyo, ¿sí? Al revés. ¿Por qué? Porque su comunidad, su vínculo estaba bien prendido con la causa. Entonces capaz que fue una medida súper menor, pero tuvo su apoyo. Y eso me abre a que en Uruguay no hay casi costumbre de crowdfunding, ¿sí? Como en otros países del mundo. Es algo que nadie lo activa. De las plataformas hay que usarlas internacionales porque nacionales ni hay. No hay costumbre de usar eso. Y esa reacción que tuvo ese público de Entropía, sus alumnos, su familia, me hace ver que sí podría ser más explotado el tema en una buena, no como solo con fines de lucro, sino decir, bueno, hay una comunidad que apoya, sea el medio que sea, si se le sabe cuidar, digamos, ¿no? Cada compañía tendrá más o menos. En este caso, ellos tiraron eso, era para mí una medida insignificante, no fue grandiosa, pero les pagó con un mes y medio de alquiler, quizá, con esa acción. Después las varietés online también se han hecho acá, creo que sin fines de recaudación. No sé, Mariana, a ver si tenés alguna noticia. Y lo último que... Estoy muy ligada de varietés que se hayan hecho acá. Sé de gente uruguaya que está afuera de Uruguay que ha organizado alguna varieté online, pero no tanto así. Claro, igual hablamos de que el sector se está
en algunos contextos un poco más sobreviviendo y otros llevando un poco cómo autogestionar también el proceso. Es que tengo curiosidad porque en el podcast anterior con la gente de Chile, los del nuevo circo, que es como el área más contemporánea, estaban en una crisis que no sabían cómo solventarla porque estaban en el apoyo del Estado. En cambio, los del circo tradicional, como ya en cada época de junio, julio, que es invierno en Chile, un invierno un poco más fuerte, ellos sobreviven o a nivel histórico haciendo otras actividades, y ellos vendían fruta, verdura en el mercado, y de lo cual sacaban para tener un buen negocio, entonces le iba muy bien. Y a mí me causa mucha curiosidad que muchas veces, esto ya es una indirecta a la gente de mi generación, a la gente millennial, que busca una solución más tangible por parte del Estado. Es como, quiero que nos den el pan de cada día más que rebuscarse. Y a veces rebuscar también otra alternativa, que no solamente sea o un crowdfunding o postular y como ver todas las versiones. Pero es difícil, ¿eh? En Latinoamérica es un problema un poco complejo porque estamos a través como de este trauma de lo que ha pasado, vivido en Latinoamérica en base a la guerra, dictadura, a una opresión un poco desde varios sistemas, y también el sistema precario. Sí, es difícil sobrevivir y hacer circo, que es como algo todavía, aunque no cuesta decirlo, es como una idea muy romántica de llevar el circo hacia adelante, pero también hay que sentar cabeza y, bueno, por lo menos lo que yo he visto a nivel de cada país con el cual hemos charlado, pero igual sigue siendo interesante. Igual, dentro de esto, para ya seguir con la última pregunta, un poco del lado de la investigación, bueno, hablemos del circo, se destaca un poco por el tema de hacer una reflexión dentro de lo teórico, sea académico o no académico, pero ver qué también está pasando en Uruguay. Bueno, cuando nos conocimos también están haciendo un poco de investigación sobre lo que es la dramaturgia expandida dentro de su circuito, dentro de la compañía. Y también saber qué pasa también contigo, Iván, dentro de esto, cómo ven este proceso, sobre todo ahora este proceso de meditación obligada que tenemos en cuarentena, de que uno de repente salen ideas por todas partes y dice, wow, podríamos llevar a cabo esto, después uno ve cuáles son las proyecciones también dentro de esto, del nivel teórico y lo práctico. No sé si también me quería responder un poco de la investigación que está desarrollando y cómo se ve también en Uruguay. Bien. Sí, nosotros con Clo, eso, hemos estado, como que nos interesa, nos convoca el circo como espacio como lenguaje para trabajar, pero nos convoca también investigar en un tipo de circo que también pueda hacer otra cosa. Entonces, como que nos interesa este lugar que no sea tan fácil de nombrar, nos interesa el tipo nos interesa investigar sobre eso, cómo torcer el lenguaje del circo, cómo mezclarlo con otros lenguajes, cómo hacer de una experiencia circense una experiencia en ese sentido expandida. Y cuando hablamos de dramaturgia expandida, tiene que ver con que primero tiene que ver con una forma de trabajo en donde es una metodología bastante horizontal, pero también esa metodología horizontal se basa en una red de afecto y de sostén de un equipo de trabajo que nos conocemos hace tiempo y que tenemos una complicidad creativa y un entendimiento y una comunicación creativa. Entonces, como que tiene que ver con eso, con que la propuesta, hay roles establecidos, pero esos roles tienen los niveles de poder van fluctuando. O sea, el poder de decisión de lo que sucede en algunas cosas es bastante dialogado. Entonces, no es el poder del cuerpo sobre la obra o el poder del lenguaje del circo sobre lo que se está construyendo, sino que también lo escenográfico construye discurso, la luz va construyendo la dramaturgia, como que la coreografía puede ser desde un cuerpo que no sea humano, como esas son las preguntas en las que andamos a nivel de investigación. Qué bien, qué bien. Y dentro de todo eso también, ¿cómo se ve? Bueno, tú, Iván, cuando te hicimos la presentación, eres director también, has trabajado con tu compañía, pero dentro de esto también, ¿cómo se ve este nivel de investigación también, sobre todo en tu experiencia y con lo que has vivido en Uruguay?
Bien, yo creo que ahora se está polarizando un poco a lo que es a nivel teórico la creación, ¿no? Me parece que recién hace muy poquito el artista uruguayo reconoció la importancia de que los espectáculos tengan, el artista de circo uruguayo reconoció la importancia de que los espectáculos tengan dirección, ¿sí? Que hasta ahora parecía que tener dirección era como una mala palabra, ¿no? Era como que colectivamente no podías crear nada, no podías tener algo generado por un grupo de artistas con pinches o amigos. Y me parece que a raíz de de lo que lleva a crear, convivir, compartir el espacio y la escena en el antes y en el después, y lo que es el lío de ordenar los cronogramas, los egos y todo esto, se va notando claro por qué existe esa figura en otros artes y por qué debe ser válido que exista también el circo y respetable, ¿no? Ese camino se está construyendo, se ha construido, ya creo que ya ha madurado esa parte en lo que es el sector, y ahora la pelea es un poquito más y es en reconocer la importancia de los autores en todo esto, de los guiones, de la dramaturgia, de que como que muchos están tirados a que eso también es parte de la creación colectiva, de la experiencia, o de todo esto que decía Manu, que es también una forma, ¿no?, de encarar desde la investigación, experimentación, a ver qué surge, qué me cuenta la luz, o qué me cuenta no sé qué, o la otra, que es tener un guión que tiene un lineamiento, que se muestra cuáles son los temas que se pueden tocar, en qué orden, qué se busca en cada momento. Entonces, creo que eso ahora es lo que está polarizando, y empezando a construirse desde esos dos lugares, ¿sí? Hay uno, y también el circo tradicional quedando un poco más relegado a las mismas compañías que son las que sobreviven en eso y se mantienen ahí. Yo con María Noel tengo una visión súper diferente de lo artístico, pero así radical, todo lo que ella piensa de una manera, yo seguro pienso de otra. Y eso no quita que personalmente nos llevemos bien y que yo pueda producir algo que ella esté dirigiendo, como pasa en este momento, ¿no? ¿Y qué pasa? Que algo que veo que sea desde uno de estos polos o del otro, tenemos que aprender en Uruguay todavía es a no intentar replicar los procesos de artistas y creativos de otros lados, ¿no? Acá Transat, por ejemplo, tiene un vínculo muy fuerte con Francia desde su inicio. Eso nos ha traído mucho aprendizaje técnico en cuanto al manejo de las carpas y la infraestructura, pero también de la escena. Pero después como que idealizás eso, nosotros, otros más, y decís, sí, ese tipo de investigación de circo contemporáneo es a lo que aspiro como meta, ¿no? Entonces hay como, por un lado, se vislumbra esto como algo hacia donde hay que ir, cuando viene una realidad totalmente distinta, ¿no? Estos en Francia hay 150 escuelas de circo, 8 nacionales, 40 privados, acá no hay ninguna, la mayoría hace una formación que se complementa en distintas áreas, ¿no? Que observan la danza, el malabar, trabajan con dirección y con producción hace 1000 años, a su vez, después tienen un sistema de intermitencia que les sustenta crear bajo un sueldo estatal, entonces las condiciones desde dónde vienen hacia dónde van son re distintas, y sin embargo muchos tratamos de hacer como una réplica, y yo veo que en eso es lo que también tenemos que dar un cachetazo rápido y cambiar la forma, no aspirar a eso, sino aspirar a algo que sea más construido desde lo nacional, desde las posibilidades que hay. Por decir algo, el Soleil o cualquier circo de los internacionales que va a elegir de todo el mundo a los mejores técnicamente y tiene la posibilidad de elegir 3 chinos, 2 alemanes, un chileno, brasilero, verde, y con eso armarse una troupe súper competitiva y técnica. Uno en Uruguay no debería plantearse hacer una creación en ese formato porque no tener los medios para reclutar a esa gente
o la gente que tenés no tiene esa especificación porque ni siquiera hizo una carrera en una disciplina sola, en una única, pero sí deberíamos no mirar tanto para afuera, sino descubrir cómo se construye desde nuestra identidad y con nuestras herramientas, que eso es lo que quizá después nos dé algo que internacionalmente destaque, y que no se consiga en una escuela o con plata, ¿sí? Me parece que ahí es donde deberíamos como tener más permiso para ejecutar nuestras propias formas, inventar nuestros propios sistemas, errarle, seguir para adelante, como todo, ¿no? Yo, o sea, he creado muchos espectáculos, he dirigido y he producido muchos espectáculos que para mí han sido grandes fracasos, porque soy súper crítico, entonces me doy cuenta cuando hubo una pata del asunto que podía ser lo humano o lo económico o el cambio de foco que hizo que eso se caiga y no llegue a donde tiene que llegar. Y sé que el ensayo y error es lo que me lleva a cada vez defender un poco más lo que creo de mi propio crítico interior y de los demás. Y sé que para llegar a algo que a mí me cope, que me convenza, que sea contagioso para el público acá, es rescatando las cosas que los actores, los artistas tienen para dar, y no tratando de querer que sean como otros, ¿no? Que querer que me responda esta compañía como me respondan los suecos o los franceses o un grupo de... Y no quiero ser xenófobo cuando nombro países, ya tiré varios. No, pero hablamos no, de eso. No es por ahí, sí, entiendo. No es desde ese lugar. Que igual un poco de este tema del discurso finalmente, de la hegemonía, o lo hegemónico, como una cultura predomina sobre otra, y eso mismo en Uruguay o quizá en América Latina, la cultura indígena ha estado tan presente pero poco comunicada dentro del área artística. O sea, sé que la literatura, el boom de la literatura latinoamericana fue muy fuerte a través de esto, con una nueva identidad y todo, pero el circo no ha tenido su boom a nivel de identidad cultural. O sea, Chile también es un exponente de que mira hacia lo que ocurre en el norte, tanto Montreal como Europa. Uno mismo, yo que me dedico a la investigación, los únicos archivos de circo que hay son en francés y muy poco en castellano, en este caso. Entonces, cuando hablemos de circo, es esto, iniciar un diálogo frente a qué está ocurriendo en cada país también y ver también, o sea, encontrarnos y vernos las caras para poder decir qué está pasando, porque quizás tú puedas tener una forma de mirada, pero la otra persona tiene otra, pero hay un punto en común que es el circo en este momento. Entonces eso es lo interesante. Igual ya estamos como a los 5 minutitos para poder ir finalizar y bueno, podemos expandir, ya no hay problema. Hablando de dramaturgia expandida, podemos expandirnos en este momento y ver cuál es la identidad finalmente en el Uruguay, qué está ocurriendo con esto, con la creación, si hay una necesidad también de crear, porque bueno, la semana pasada tuvimos una reunión sobre racismo y circo. Y finalmente había un compañero de Brasil, o sea, de Colombia, que no se sentía identificado con el concepto de la patria en Colombia. Yo sí mismo también no me sentí identificado con el concepto de la patria de Chile, pero sí con el concepto del territorio, de lo que ocurre en el lugar. Así mirando también el tema de la frontera, el tema de esto de no ser xenófobo tampoco. Y bueno, con todo lo que pasó actualmente hace una semana atrás en Estados Unidos, cuando matan a una persona por ser de una raza distinta, de un color distinto, que ocurren finalmente, porque en Hablemos de Circo hablamos del tema de la identidad, pero finalmente llegamos a la conclusión de que es muy difícil definir una identidad latinoamericana dentro del circo, que eso es como algo todavía por seguir charlando, reflexionando. No sé cómo lo has visto tú esto últimamente con todo lo que hemos vivido. Sí. A mí me cuesta nombrar como características de nuestro circo uruguayo. Lo que sí logro identificar es como una voluntad de búsqueda, como que esa voluntad de búsqueda sí encuentro que sucede acá y que no he visto en otras partes de Latinoamérica. O sea, como que siento que Argentina, Brasil, Uruguay, como que somos países que estamos bastante curiosos a nivel circense de preguntarnos por qué posibilidades tiene ese lenguaje hoy.
Y pero claro, o sea, también, y estoy también súper de acuerdo con esto que hablaba Iván, como de encontrar referencias internas, o sea, y mismo para la propia búsqueda, ¿no? O sea, que igual eso, por ejemplo, a mí personalmente a veces me resulta bastante difícil, como decir qué es lo que me convoca escénicamente, qué me genera alivio, qué me dan ganas, qué no sé qué, como que hay veces que me resulta un poco difícil encontrar algunas referencias regionales, o sea, se encuentran, si las buscamos se encuentran, pero como que tenemos muy habituado el hábito, la redundancia, de mirar a Europa, o sea, y Uruguay es como, en ese sentido también súper, por ejemplo, en la danza, o sea, es como súper europea nuestra danza, en ese sentido. Y como que en esa... yo creo que está bien interesante ver cómo podemos empezar a hacer esa traducción o ese cambio de mirada, más bien, ese cambio de perspectiva, decir, bueno, ¿qué es lo que hay acá y qué es lo que me conmueve de lo que están haciendo mis colegas? O sea, pese a que no esté de acuerdo o no me convoque tanto en sí todo el producto, algo de todo eso me tiene que convocar. ¿Cómo empezar a trabajar con referencias nuestras y dejar de estar todo el tiempo idolatrando las 1000 posibilidades de Europa que también, o sea, todo bien, pero sabemos, ¿no? O sea, hay una historia súper violenta y todos esos privilegios vienen de una historia súper violenta. Entonces, como un poco la relación de el abusador y el abusado, ¿no? Como querer idolatrar. Un discurso postcolonial, lo estamos viviendo hoy en día todavía. Y bueno, y dentro de esto también, Iván, no sé cómo lo has visto tú también dentro de esto, frente a lo que ocurre ahora con el circo latinoamericano, donde tú te presentas dentro de esto como dentro de la situación. Por ejemplo, en mi caso, yo cuando estoy hablando con mucha gente de otros países, veo cada construcción de cada país como a nivel artístico, pero siempre hay cosas en común. Una de esas fue como, ya, es precario, como todavía no hay un circuito nacional fuerte, y después cómo es el rol de cada país frente a lo que es lo latinoamericano y frente afuera también, sin ser también imitadores de un movimiento artístico que ocurre en otra parte del mundo, sino también ver lo que ocurre en cada uno, cada territorio. Te puedo contar ahí parte de lo que he experimentado, lo que he vivido yo personalmente, capaz que no es la realidad de todo nacional esta vez, pero para mí el esfuerzo está en buscar un poco más de honestidad también en los creadores, en lo que generamos, desde dónde salen nuestras creaciones, porque ha habido una gran evolución dentro del circo. Algo que ha evolucionado en Uruguay es como el rol de la gestión, ¿sí? Escribiendo proyectos a full. Yo en un momento me puse a hacer de gestión cultural, al otro año otra persona, al otro. Entonces el circo como sector ha tomado varios referentes, ¿no? Que en esto, teóricamente y con herramientas de ese campo, las vuelcan a escribir proyectos, a conseguir financiación que antes no había, buscar producciones así. Entonces eso, por un lado, es buenísimo, alimenta todas las creaciones últimas que se han hecho. Por otro lado, genera un discurso un poco careta a veces, que para responder a las bases se vende el alma y se generan cosas, se hacen discursos que son de venta, pero a su vez al mismo tiempo queremos hacer algo que sea reconceptual y que nos llene el alma a nosotros, pero no tenemos el público para que lo reciba. Entonces también a veces queremos hacer algo que sea súper contemporáneo, pero comercial, que nos vaya bien, que traiga plata. Eso hace que las líneas se vayan como para el medio, que sea como complaciente a veces, y en eso rescatar que la honestidad también de que
que a la hora de generar ese producto, esa obra, ¿no? Si lo miras más como artístico o como comercial, no existe una coherencia, porque uno quiere hacer, ahí va, algo recontra contemporáneo, que sabe que tiene un público que en Uruguay es acotado y chiquitito, pero al mismo tiempo vivir de eso, ¿no? Entonces lo matiza, lo maquilla, lo disfraza un poquito para que pase por que no sea tan prohibido o tan que sea para todas las edades, que no tenga una declaración política, y queda ahí en un híbrido. Y no se escucha nunca cuál es el público, cuál es el papel del público en eso, y si para quién lo creamos, ¿no? Si es solo un desahogo personal, una necesidad de los egos ahí de generar algo, o generar ese vínculo con el público y con cuál. A nosotros, hablo ahora por Transat, porque yo he estado en muchos grupos, vimos que lo que nos sostiene el proyecto es la temporada de verano en un lugar turístico del cual estamos enamorados y nos salva todo, cubre todos los baches de malas producciones y malas cosas que hacemos en el resto del año, las tapamos con eso. Y ahí la gente claramente va a pasarla bien en familia, disfrutar del humor, es más tirado a lo clásico y tradicional. Entonces, cuando queremos meterle algo súper conceptual, contemporáneo, no sé qué, queremos que funcione ahí, no funciona, no funciona, y te genera una mala recepción de la gente que iba a ver otra cosa en familia y se comía un masazo, muchas veces alguna obra mía, ¿sí? Que me ha hecho decir, no, ok, cuando como equipo dimos, si queremos crear un espectáculo, somos honestos, que sea un espectáculo para ese lugar, tenemos que pensar en ese público, y si queremos hacer otra cosa, tenemos que pensar que es para otro público, ¿sí? Y que va a tener otra retribución y otra cosa. Y entonces saber ahí si realmente cuáles son los intereses comerciales, cuáles son los intereses de realización o de contar algo, y ser honestos y decir, bueno, ok, ahora lo que estoy queriendo hacer es salvarme, o ahora lo que estoy queriendo hacer es chocar o conmover, entonces no me quedo tibio, ¿sí? Y eso es un despertar que no está tan claro aún, ¿viste? Pero ya va a pasar, porque también así es difícil generar una identidad y construir una identidad si uno se está amoldando a quedar bien acá con este fondo, a que la intendencia no me lo censure, a que... Y creo que muchas veces somos incrédulos, ingenuos, y no nos damos cuenta en los procesos de para qué funcionan. Sí, yo igual voy a reaccionar un poco de que también como que sí, como que me ha pasado también que desde mi como que porque también me pasa a veces que de esperar una cosa y que después suceda otra, ¿no? Como que a veces siento que subestimamos un poco la sensibilidad del público en ese sentido, y como que me ha pasado de hacer, Tratrá, por ejemplo, en un contexto de Villa El Salvador, en Perú, en Lima, tipo súper X, tipo, y que había gente conectando con eso, una donita, tipo, y unos niños y un no sé qué, conectando con un universo bastante contemporáneo en ese sentido, y con un lenguaje al cual no estaban para nada acostumbradas. Entonces, como que estoy de acuerdo con el tema de los públicos, y de que a veces queremos, esta tibiez que planteas que sí, y que me siento identificada también, pero también siento que es como un diálogo entre ser conscientes que queremos, dónde queremos, con quién lo queremos, pero tampoco subestimar a los públicos, porque de hecho, como que siento que un poco esa sensibilidad también se va transformando. Obvio que lo ideal es también que abarque toda la diversidad creativa, digamos, que todo tenga su lugar. Yo tampoco pienso que es subestimar al público por hacer la regla sencilla de decir, si está de turismo y vacaciones, quiere pasarla bien, no que su hijo se piense en si vale la pena seguir viviendo. Cuando los franceses, ¿sí?,
que trabajaron con nosotros vieron, yo lo hablo específicamente con la rata hecha en la carpa de circo en Transat, ¿no? La rata, una obra urbana que cuestiona la libertad de expresión, fuerte, bajonera, con media depresiva, política, todo lo demás. La gente de Francia que nos vio sabe, así como a nivel de público la respuesta fue tipo, ¿qué mierda es esto? ¿No? ¿Por qué me hicieron pasar por esto? Ellos franceses estaban súper copados en esto mismo, es decir, qué importante que a un público que no se le espera se le lleve esto, ¿sí? Que lo hagan pasar por esto y que ustedes como circo quieran mostrar esa faceta también, ¿sí? Entonces, sí, yo lo recontravaloré porque digo, bueno, bien, qué bueno que alguien también lo piense, pero internamente, si mis actores están creyendo que están haciendo eso y además quieren que comercialmente les funcione, ahí es una trampa. Si todos somos conscientes, o sea, tipo, ok, acá voy a aprovechar esto para dar el mazazo, está bien, pero no se puede esperar que al mismo tiempo se recontra felicitado, apoyado, aprobado, y que nos reciban con flores y ovaciones, así. Entonces ahí decía yo que es un poco de que no hay que ser ingenuo de dar una cosa y esperar otra. Igual es interesante porque por lo menos ya vemos cómo va cambiando un poco el tema de creación de circo, el tema del espectador, la audiencia, a quien va dirigido también, y un poco lo que el circo está buscando, aparte del tradicional del entretenimiento, de que se necesita. O sea, yo disfruto ver circo tradicional también, pero al mismo tiempo igual hay momentos en que necesito como reflexionar a través de esta área, pero no todos los días tampoco. O sea, dentro de esto igual es como ver Netflix y después ver una película de séptimo arte. O sea, tener esa variedad, y importante saber que no te invadan con todo eso. O sea, yo creo que es muy importante también lo que se está haciendo. Chicos, yo creo que, bueno, estamos llegando al final un poco ya de esta charla. También, bueno, dejarlo a cada uno también si tienen algunas palabras finales, algo que quieran agregar, algo que quedó ahí en el tintero también, o actividades que estén realizando, que están con total libertad ahora para poder mencionarlo. Pues yo quiero agradecer al gobierno. Siempre nos peleamos. Ese minuto de silencio, así como, ¿quién dice algo? Vamos los tres. Dale vos, María Noel, dale vos, que yo iba a decir cualquier rival. Primero gracias a Víctor por la invitación del podcast de Uruguay. Me encanta estar compartiendo con ustedes. Y después que todos los lunes estamos haciendo las charlas de Hablemos de Circo. Así que Iván, estás invitado a venir a pensar con nosotros. Sí, a discutir 3 horas. No, son 2, pero sí. Es terrible. Sí, sabemos cómo se va, sabemos a qué se va, tenemos muchas horas de Zoom acumuladas, todo. Sí. Algo que decías antes, mis últimas palabras son que esta quedada en casa a muchos les ha deprimido fatal, y hay algunos pocos a los que admiro mucho que están aprovechando esto para los que tenían mucho laburo, muchas giras internacionales, mucho no sé qué, están aprovechando para repensar y generar sus creaciones desde otro lugar, no desde el apuro, sino desde las cosas que se asientan más y que se generan, que son internas. Entonces, ahí la mejor esperanza para todos los que escriben, crean, los que no están esperando que un gobierno o un programa los apoye para hacer algo. Todas las iniciativas, esas que surgen a nivel callejero o personal, son las que alimentan al global. Así que los mejores deseos para ellos y para el programa también. Muchas gracias. Sí, así que perfecto. Bueno, dentro de todo, espero que nos puedan, las personas que nos escuchan o nos van a escuchar, reflexionar sobre esto. Si tienen dudas, también pueden comunicarse al correo de hablemosdecirco@gmail.com. Y también, o sea, la idea es que no sea esta la última vez que podamos charlar, sino que a futuro hacer otras charlas también ya sobre el territorio de Uruguay, con los espectáculos, y sobre compañías también que quieran participar en esto, que se puedan comunicar al correo de nosotros. Y bueno, estamos llegando al final, así que muchas gracias, Iván, Noé, por el cariño, por la risa en este momento también, y espero que nos podamos ver en una próxima oportunidad.